el cigüeñal, vemos las bielas, la biela, el pistón, los anillos de rines, la válvula de admisión, la válvula de escape, ¿sí? Vemos los resortes que tienen la función de cerrar a la válvula una vez que ha pasado la acción de la leva, ¿sí? Balancín, varilla de empuje, taqueo propulsor y las levas, ¿sí? Esta configuración puede variar. Podemos tener en motores que las levas están montadas directamente en el cabezote y le accionan a la válvula a través de un empujador de taza, o comúnmente conocido como los vasos. Es decir, ya desapareció taqueo propulsor, varilla propulsora y balancín, ¿sí? Pero en todo caso esto es por efectos explicativos nada más, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ponerle en una posición ahí, ya. Si nos ubicamos enfrente del motor, el cigüeñal y el muñón de biela o codo de biela estaría girando en sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? ¿Sí? Que dijimos el día de ayer que todos circulan, giran en ese sentido, ¿no es cierto? Por el tema de la manivela, nada más, gira en sentido horario. Entonces está girando en este sentido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿A qué revoluciones de arranque deberíamos girarle al cigüeñal en un motor a gasolina para que se encienda? 70 y 110 revoluciones por minuto, ¿cierto? Dijimos, si le gira lentamente, el motor no se va a encender, por más que todo esté bien, por más que haya combustible, haya buena compresión, haya buena chispa, esté bien sincronizada la distribución, no se va a encender, ¿sí? Entonces aquí le está girando a esas revoluciones en arranque, y fíjense, unos grados antes, ¿sí? Si ponemos aquí, en este punto, el muñón del cigüeñal cuando llega a este punto estaría en punto muerto superior, y cuando llegaría a este punto estaría en punto muerto inferior, ¿cierto? Para en este caso visualizar dónde colocar los grados de adelanto, ¿sí? A la apertura de las válvulas, ¿sí? Entonces aquí miren, el pistón está subiendo, miren. ¿Se avanzan a ver ustedes de ahí? Sí. Porque si no pueden pasarse acá. Ahí tenemos puestos disponibles. ¿Sí? ¿Sí avanzan? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno. Ya. Entonces, miren, aquí está el pistón subiendo y vemos que la válvula de escape está abierta. Está haciendo el tiempo de escape, ¿cierto? Pero fíjense, unos grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, por finalizar la carrera de escape, se produce lo que aquí este autor le llama AAA. Es una nomenclatura que se está adoptando aquí, que es la más fácil de identificar, porque significaría adelanto a la apertura de la válvula de admisión, ¿sí? A veces en otro autor le pone A mayúscula y A minúscula, nada más. Pero en este caso será, como vemos aquí, miren, fíjense, válvula, balancín, varilla de empuje, miren, la leva también está girando en sentido horario, ¿verdad? Y en la leva vemos que la leva empieza a abrirle a la válvula, miren. Aquí empieza a abrirle la válvula. A esto se llama rampa de apertura de la leva, que ya hemos de ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta la forma de la leva influye en el rendimiento del motor, que eso ya hemos de hablar después. Pero aquí le está empezando a abrir la válvula. De manera que cuando llegue al punto muerto superior, la válvula de admisión ya esté parcialmente abierta y apenas empiece a descender, empiece a succionar mezcla de combustible. Entonces ese es el propósito de hacerle que la válvula empiece a abrirse antes. Entonces de aquí vamos a
Pongamos que tenemos un graduador aquí y vamos a decir que el adelanto a la apertura de la válvula de admisión se produce 14 grados antes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a graficar acá. ¿Sí? Eso es lo que vamos a graficar aquí. Una consulta. Disculpe, ¿estas gráficas están en el manual que se envió? No, pues, no. Esa es la tarea de ustedes. Buscar un manual de un vehículo, pero el manual de reparación, no el manual del usuario. No, o sea, yo digo, este tipo de lo que usted nos explica, esto es de ahí, no saben. Es que esto no le puedo poner en el gráfico porque eso es parte de, en el manual porque eso es parte de una animación. Lo que sí está en el manual es el gráfico completo, el diagrama de mando que vamos a hacer acá, pero no está tan detallado. ¿Ya? Entonces por eso aquí lo vamos a hacer para que sepan ustedes cómo hacer ese diagrama de mando. ¿Sí? Porque por un lado van a tener los datos del manual, que es lo que tienen que buscar ustedes, y por otro lado el diagrama. Entonces, ¿cómo hacemos? Y lo vamos a explicar aquí. ¿Ya? Pero hemos explicado el por qué el motor funciona de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces si graficamos ese adelanto a la apertura de la válvula, del inicio de la válvula de admisión, entonces lo haríamos de la siguiente manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Trazamos un ángulo, medimos un ángulo de 14 grados y aquí tendríamos lo que se llama el adelanto a la apertura de la válvula de admisión, que empezaría aquí, miren, 14 grados antes del punto muerto superior. ¿Sí? Entonces miren, el cigüeñal sigue girando y miren, el cigüeñal llega al punto muerto superior, el pistón, en este caso, aquí está en punto muerto superior. ¿Ya? En este caso estaría finalizando escape y por iniciar admisión. Entonces, en esas circunstancias, miren, la válvula de admisión está parcialmente abierta, porque aquí no está totalmente abierta, está parcialmente abierta, está todavía en la rampa de apertura, ¿ya? Pero está parcialmente abierta, de manera que apenas empieza a descender, succiona mezcla de aire y combustible a través de la válvula de admisión que se encuentra ligeramente abierta. Más obviamente la presión atmosférica que le ayuda a meter aire al motor. Que dijimos, aquí se produce una presión negativa de presión o vacío, que ya dijimos los valores de 1 a 2 psi, menos, ¿sí? Y la presión atmosférica es una presión positiva que le ayuda a ingresar, a meter aire al motor. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Profe, una consulta. Ahí la apertura, los grados de apertura serían los mismos 14 grados. Ya, aquí esto puede variar de cada motor. Cada fabricante tiene sus valores y por ende también eso varía en el rendimiento del motor. Así como también esto, vamos a ver que puede haber una deficiencia en el cilindro. Todo depende de la inercia con la que ingrese la mezcla de aire y combustible a cierto régimen de revoluciones. Puede hacer que el ascenso del pistón haga que esa mezcla que está ingresando regrese y genere deficiencia. Entonces ahí entran los variadores de fase, los CVT, los VVTI que tenemos en los motores modernos, que vamos a ver cómo funciona con un video también, ¿sí? Pero todo a su debido momento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero igual las inquietudes son válidas, ¿no? Cualquier inquietud que tenga, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya. Entonces fíjense, vamos a graficar, ¿no es cierto? Lo graficaríamos de esta manera, aquí, ¿sí? El pistón, aquí empezaría admisión. Ya. ¿Sí? Fíjense, ahora, miren, como vemos aquí, el pistón desciende del punto muerto inferior al punto muerto superior y miren, la válvula de admisión se va abriendo más, miren. Cuando el pistón está en esta posición, en su carrera descendente, la válvula de admisión está totalmente abierta. Y miren, en qué posición están a la leva, ¿no? Este va a estar
en la posición de máxima abertura de la leva. ¿Sí? Luego fíjese, el pistón sigue descendiendo, y ahora fíjese, la válvula empieza a cerrarse porque la leva está en la posición de la rampa de cierre, el ángulo de cierre. ¿Sí? Y el resorte de la válvula le va a hacer que también se cierre, ¿no? Bien. Cierra, se cierra. El pistón llega al punto muerto inferior, ¿no es cierto? Miren, ya llegó acá al punto muerto inferior. ¿Sí? Llegó acá al punto muerto inferior y vemos que la válvula de admisión no está cerrada, todavía está abierta. ¿Cuándo se cierra? Unos grados después de que el pistón ya empieza a subir, ¿sí? Y aquí tendríamos el retraso al cierre de admisión, adoptando esta nomenclatura. ¿Sí? Entonces miren, ahí se cerraría, ¿no es cierto? Entonces medimos un ángulo aquí de 10 grados. ¿Sí? Yo estoy poniendo solo valores referenciales, ¿no? Pero el deber suyo es averiguar estos datos reales, ¿no? Que van a variar de un motor a otro, así como también de un motor a otro varía el rendimiento. ¿Sí? Entonces, si graficamos eso aquí, sería esto, ¿no es cierto? Miren, graficamos acá y tendríamos esto. Este es un ángulo de 10 grados. Aquí se produce el retraso al cierre de admisión. Entonces ponemos aquí admisión. Que es una carrera descendente. ¿Sí? Entonces con esto ya podemos calcular cuánto dura admisión, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner la nomenclatura, ¿no? A será adelanto a la apertura de la válvula de admisión, ¿no es cierto? ¿Sí? Y RCA será el retraso al cierre de la válvula de admisión. ¿Verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a calcular cuánto dura admisión. ¿No es cierto? Acá en el gráfico podemos ver que admisión dura 180, ¿verdad? Empieza aquí y termina acá, medio giro, media vuelta del ciclo. Acá, ¿qué tendríamos que hacer para calcular? Sumarle el adelanto a la apertura de la válvula de admisión, este ángulo, más de aquí a acá, ¿cuánto tenemos? 180 y más el ángulo de retraso al cierre de admisión. ¿Cierto? Es decir, AAA más RCA más 180. Lo que vemos en el gráfico. ¿Sí? Ya, entonces, reemplazando valores tendría 14 grados más 180 más 10. ¿Cuánto me da? 204 grados. Ya no dura 180, miren, como acá, dura más. La válvula permanece más tiempo abierta y se puede mejorar el llenado del cilindro. Y por ende, el motor va a tener más rendimiento, más torque.
¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Veo que están tomando nota, pero bueno, ya depende de ustedes. Listo. Entonces, compresión únicamente puede iniciar cuando la válvula de admisión y escape estén cerradas. ¿Sí? Si es que por algún defecto, desgaste, la válvula de admisión no cierra bien, o la válvula de escape no cierra bien, o los rines no retienen la compresión y la compresión fuga hacia abajo, el rendimiento del motor va a variar. Esta es la presión que vamos a medir. Esta. Se sacan las bujías y se conecta un manómetro y se le da arranque al motor. ¿Sí? Para esto las revoluciones de arranque deben ser óptimas, el manómetro debe ser un cierre hermético y tenemos que tener ciertas precauciones al hacer las mediciones, que eso en la práctica lo vamos a ver cuando realicemos la práctica. Bueno, y sobre todo el diagnóstico, que eso es lo más importante, ¿no? Porque el coger y medir, listo, pero lo importante es saber interpretar esos valores para establecer el diagnóstico respectivo, que puede ser que a veces los mecánicos tengamos problemas o tengan problemas en hacer un buen diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Sí? Todas esas recomendaciones las vamos a ver en la práctica. ¿Sí? Bien, entonces es importante indicar que si por A o B razones una válvula está quemada, ¿sí?, la compresión va a fugar por ahí, sea admisión o escape. Generalmente la que más se quema es la de escape, ¿no? Porque acá ingresa la mezcla con 100 grados en la de admisión y sale acá con 800 grados. Pero ¿qué tal si el motor está trabajando con una mezcla pobre? Cuando hay una mezcla pobre, que ayer vimos las relaciones de mezclas pobres, ¿sí?, la combustión es muy lenta y aquí los gases salen con 1100 grados centígrados y se puede quemar la válvula de escape. Y se quema la válvula de escape en compresión, la compresión va a fugar y va a haber cero de compresión aquí, ¿ya? Y bajo esas circunstancias, al no haber compresión aquí, aquí no va a haber explosión. Y supongamos es un vehículo en el cual pues se rompió la banda de la distribución y producto de esa rotura de la banda de distribución se torcieron todas las válvulas de los cilindros, ¿sí?, y en todos los cilindros tenemos cero de compresión. Ese motor no se va a encender, no se va a encender, ¿sí? Todo depende de la forma y el tamaño de la cámara de combustión para que en el caso eventual de una rotura de banda de distribución se pueda o no torcer las válvulas. Ahora, si tienen un sistema de distribución por cadena o por engranajes directos, ahí no pueden romperse. Es una ventaja. Y hemos de ver cuando veamos distribución. ¿Sí? Entonces, fíjese, ahí empieza compresión una vez que la válvula de admisión se cierra. Ahora el pistón sigue subiendo reduciendo el volumen, incrementando la presión y la temperatura de la mezcla. ¿Sí? Pero podría ser que se eleva la presión y eleva la temperatura porque hay una relación directamente proporcional entre presión y temperatura. Mayor presión, mayor temperatura. Menor presión, menor temperatura. Y hay una relación inversamente proporcional en cambio con el volumen. ¿Sí? Menor volumen, mayor presión y mayor temperatura. Mayor volumen, menor presión y menor temperatura. ¿Sí? Aquí el volumen se va haciendo más pequeñito y la presión y temperatura sube. Por eso es una relación inversa, ¿cierto? Pero si es que la gasolina no tiene un octanaje adecuado, ¿sí?, la mezcla puede autoencenderse por compresión, porque acuérdense que está elevándose la temperatura de la mezcla. Entonces, por eso es que la gasolina tiene que tener una buena resistencia a la autoinflamación por compresión, que generalmente se conoce como el octanaje de la gasolina. ¿Sí? Eso es el octanaje de la gasolina. La resistencia a que la mezcla de aire y combustible se inflame o se autoinflame por compresión. ¿Sí? Entonces, por eso es que eso se mide en el índice de octanos, en el octanaje. Y en este caso, en nuestro país,
tenemos dos tipos de gasolina, ¿no es cierto? La Super y la Extra. Y la Ecopaís, pero bueno, la Ecopaís no se vende en Pichincha, ¿no? Tenemos a nivel de Guayas, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas. En Azuay me decían que también ya están vendiendo la Ecopaís. En Azuay, pero en Pichincha no todavía. Ya. Sabemos, ayer dijimos, ¿no es cierto?, qué calidad de combustibles tenemos en el Ecuador. Euro 2. Euro 2. Esa es nuestra realidad, ¿cierto? Y además también en prácticas en mediciones que han hecho en ciertos laboratorios, pues no tienen el octanaje que nos dicen, ¿cierto? Señor, ¿qué criterio tiene usted del Ecopaís? La Ecopaís, la ventaja que tiene es que no tiene plomo. ¿Sí? Y el rendimiento, por ejemplo, para motores que son más exigentes de octanaje que decía usted. Ya, eso lo vamos a explicar este momento. ¿Sí? Ya. ¿Quién determina el octanaje de la gasolina a usar en un motor? Es la relación de compresión. Ya. Pero también depende de qué tecnología tenga el motor. Si es un motor con turbocompresor o con un sistema de admisión de aire variable o un sistema multi-air, de ley necesita gasolina super, porque esos sistemas lo que hacen es meter aire a presión, y al meter aire a presión sube la relación de compresión. Entonces, a medida que tengo un motor de más relación de compresión, necesito gasolina de mayor octanaje, porque de lo contrario hace pistoneo o cascabeleo, que ya vamos a explicar para qué es. ¿Sí? Entonces, el tema está que nos dicen que la super tiene 92 octanos, pero en la práctica tiene 89 octanos. Se nos estafan ahí. Y la Extra nos dicen que tiene 87 octanos y no llega ni a 84. ¿Sí? Esa es nuestra realidad. ¿Sí? Y la Ecopaís no tiene, porque para elevar el octanaje en la gasolina le ponen el tetrametilo y el tetraetilo de plomo, pero el plomo es altamente cancerígeno. Entonces, en la Ecopaís le ponen, se puede poner otros derivados como de la caña de azúcar, que es el alcohol, ¿no? El alcohol eleva el octanaje en la gasolina. Entonces, alcohol versus plomo, obviamente es mucho más ecológico, ¿no? ¿Sí? Más adelante vamos a hablar de la química de la combustión, donde van a ver qué residuos tenemos, ¿no? Pero en este caso el tetrametilo y el tetraetilo de plomo es altamente contaminante. En cambio en la super le ponen aromatizantes como el tolueno y el sileno y otros más, cuyo costo es más alto, por eso la gasolina super cuesta más. Y tomemos en cuenta que en teoría la gasolina super está a precios internacionales, es decir, sube el precio del petróleo, sube el valor de la super, baja el precio del petróleo, baja el valor de la super, pero más la tendencia es siempre a mantenerse a un valor más alto que la Extra. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y ahí qué hacer? ¿Qué hacer? Depende del vehículo, porque si no puede generar daños en el motor. Hay gente que está acostumbrada a mezclar también, ¿no? Ya vamos a ver qué pasa cuando mezclo super y extra, ¿no? Ahora están saliendo bastantes carros chinos, ¿no?, que vienen con turbo. Y había escuchado que eso necesita más la gasolina super. Claro. Pero, Todo motor con turbo necesita. pero en las concesionarias les dicen que pueden poner extra. Vean, en la concesionaria le dicen lo que sea por meter. ¿Sí? Alguna vez, no es mucho tiempo, una cuñada mía me dijo que le acompaña a comprarse un Kia Sorento nuevo. Y la señorita vendedora, ¿no? ¿Sí? Dice que ese vehículo tiene un filtro que le limpia el plomo a la gasolina y que puede funcionar con gasolina. Ahí le tuve que poner los puntos sobre las ideas, ¿no? Y allá lo que regresamos, fui a hablar con el gerente y le dije, pues, que debe capacitar a su gente. ¿Cómo va a decir tamaña estupidez? Claro, que el filtro que le ponen quita el plomo de la gasolina. ¿Sí? Yo le dije a mi cuñada, no te compres, le gustó ese carro por lo que es grande, ¿no es cierto?, espacioso,
Y se compró. Y ahora tiene que utilizar gasolina super, porque se da cuenta, me dice a mí que cuando le pone gasolina extra suena, no rinde ese motor. Y debe ser considerable porque, para que se dé cuenta, ¿no? Una mujer, para que se dé cuenta. Una mujer que no sabe de mecánica, me refiero, ¿no? No vayan a pensar que eran criminales de pronto. No sabe de mecánica. Claro, porque trae un sistema de admisión de aire variable. Y además 2.400 centímetros cúbicos. Entonces el consumo es alto. Es alto. Pero tiene que ponerle gasolina súper. Y bueno, y el que quiere Celeste que le cueste, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo que sucede, ¿no? O sea, va a funcionar sí, pero va a cascabelear. Claro que el cascabeleo depende también de la forma de manejo también. ¿Sí? Cuando aceleramos bruscamente, pues tiene más tendencia a pistonear. ¿Sí? Esos motores. Y eso lo larga afectar. Claro, ya vamos a explicar por qué. Pero veamos primero el diagrama de mando y después vamos a ver relación de compresión. Cuando hablemos de relación de compresión, ahí vamos a hablar del pistoneo y por qué se produce. ¿Sí? ¿De acuerdo? Una pregunta. Una vez un amigo le puso tiñer. ¿Qué tan dañino puede ser? Gasolina con tiñer. ¿Ya? Según él, lo que vendía más. Sí. Sí, porque la velocidad de inflamación del tiñer es más alta que el de la gasolina, ¿no? Y el tiñer es un combustible. ¿Sí? Y de hecho, por ejemplo, a veces, antes que no había los líquidos limpiainyectores, se hacía una mezcla de gasolina con tiñer para hacerle funcionar al motor para que el tiñer pase por los inyectores y les limpie los inyectores, porque es altamente solvente. ¿Sí? Pero en cambio, puede haber problemas de lubricidad, puede haber problemas de daños en el motor por la alta temperatura que se genera en la cámara de combustión cuando se combustiona el tiñer. Así funciona, pero a la larga, si usted le quiere hacer funcionar, se puede dañar el motor. ¿Sí? Tomando en cuenta que el comportamiento de esos combustibles son diferentes, ¿no? Sí, porque ustedes ponen hacer con fósforo al tiñer y se prende, es volátil. Hacer con fósforo al diésel y el diésel no se enciende. No se enciende porque no es tan volátil. Pero en cambio la gasolina y el tiñer sí se enciende. ¿Sí? Pero estaríamos hablando del poder calorífico, el punto de inflamación y todo lo que tiene que todo lo referente a las características del tiñer es un poquito diferente a la gasolina. Entonces esa variación en las características puede afectarle al motor. ¿Sí? Hablemos que genera mucha temperatura en la cámara de combustión y le perfora el pistón. Ahora, claro, depende también de la calidad del pistón, ¿no? No será lo mismo una calidad de un pistón alemán, japonés, americano, que un pistón brasilero, que un pistón coreano, que un pistón chino, ¿no? ¿Sí? Cierto es que en China hay diferentes calidades también, pero acá no vienen los de excelente calidad. ¿Cierto? Acá no vienen los de excelente calidad. ¿Sí? Porque si vendría de excelente calidad, los costos serían más altos. ¿Y quién compraría un carro chino con aquí en el Ecuador a un precio alto, ¿no? ¿Ya? Por eso es que los chinos están rompiendo el mercado, ¿no? Porque si me voy a comprar con $18,000 un auto japonés usado, mucha gente dice, me compro con esos mismos 18,000, me compro un carro chino, ¿no? Nuevo, donde el diseño es atractivo, donde trae tecnología, listo. Pero ¿y el resto? Calidad de materiales, de motor, de tapicería, los plásticos. A los 2 años los plásticos están fisurándose, la tapicería están fisurándose de las puertas, de los tableros. Y además hay que tomar en cuenta que los chinos se deprecian muchísimo en el mercado, más que la línea Chevrolet, ¿no?
considerablemente más que la línea Chevrolet. ¿Sí? Y es muy difícil vender un auto chino. Hay que considerar también ciertos autos chinos, ciertas marcas cuyas fábricas están cerrando. Entonces, en el SWM. ¿Sí? ¿Sí? Claro que el rato de venderle le dicen funciona con extra, le dicen tenemos suficientes todos de repuestos, todo. Ya, pero posiblemente tengan suficientes repuestos, pero de alta rotación. Es decir, repuestos de mantenimiento preventivo. Pero en el carro no está libre usted de un choque. Se choca, se acabó el capó, se acabó el guardafango, se acabó el guardachoque, se rompió un faro. Va al concesionario, no hay. Tiene que importar. ¿Cuánto se demora en traer de China acá? 3 meses. Así nomás es. Claro, bueno, puede ser que en la aduana pase algún problema y todo. Entonces mi recomendación, no comprar auto chino, por el tema calidad. Sí, yo he visto muchísimos casos. A los 40.000, 60.000 kilómetros hay que cambiar el retenedor posterior del cigüeñal porque está fugando aceite. Díganme qué es eso. Eso es calidad del retenedor, pues calidad del caucho. No hay de otra. No hay de otra. Sí. A los 20.000 kilómetros la Captiva, que es también china, que es de la SWM, ¿sí? Es china, se va la manguera del intercooler, una manguera de caucho, se rompe. A los 20.000 kilómetros. Yo he visto esos casos, ¿no? A los 40.000 kilómetros, bajar la caja de cambios para cambiar todos los rodamientos de la caja de cambios porque están sonando. ¿No ven? Ahí está, no me deja mentir. Ya a veces hasta los 30.000 ya saben cambiar todo. ¿Ya? Díganme qué es eso, calidad. O sea, que se rompe una manguera de un intercooler que no está sometida a temperatura y a presión, sino por el tema vibración nada más. ¿Qué es eso? Calidad, pues calidad del caucho, no hay de otra. ¿A qué podemos culpar? ¿Podemos culpar un mal manejo? ¿Un mal mantenimiento? No, señores, no. ¿Sí? Ayer nomás conversaba con un amigo de este tema de los carros chinos. Justo se estaba yendo este amigo a ver un carro que lo compraron usado. Pero bueno, se fue al concesionario de autos usados de 1001 carros, que es de Toyota, por el sur. Entonces entiendo que ahí no tienen carros chinos. ¿Tiene una línea china ustedes, no? Toyota no. Sí, la marca Chang'an. ¿Cuál? La marca Chang'an. ¿A Chang'an está distribuido Toyota? Son de los mismos dueños aparentemente. Ah, bueno, ya, pero no como Toyota, ¿no? Pero así es. Bueno, puede ser que si se va al tema usados, ellos ya hayan recibido como parte de pago un auto usado chino, puede ser. Pero internamente, por ejemplo, creo que un Chang'an en motor sí es de mejor calidad que la parte china. Claro, claro. Hay marcas que están mejorando muchísimo, obviamente, sí. De hecho, por ejemplo, una de las mejores marcas chinas hoy por hoy es Red Bull, ¿no? Pero ciertos modelos, ¿no? Pero hay un modelo de Red Bull, el Boelex, algo así es. Es para taxi. Que es parecido al Toyota Corolla, que salió malo, re malo. Miren, cuando recién empezaron a salir los autos chinos, pues había este problema de los repuestos, ¿no? Y hasta ahora hay. Incluso, no sé, han visto esa propaganda que dice que Ambacar, que si no tiene el repuesto, saca el repuesto de un auto usado, de un auto para darle, ¿no? O sea, imagínense a qué punto hemos llegado, ¿no? ¿Por qué será eso? Por el tema de que la gente también ya se está dando cuenta que no hay repuestos, entonces eso se va regando en el mercado. Claro. Sí. Y ahora vemos que concesionarios Chevrolet, por ejemplo, Maresa está vendiendo autos chinos también. Concesionarios Chevrolet como Autolandia, ¿sí? Como ProAuto, como Lavka, están ya en el negocio de los autos chinos también, porque el mercado así lo exige, porque ha entrado con una voracidad, con un volumen grande.
Entonces, tienen que meterse en el negocio, ¿no? Para que... Claro. Sí. Para generar, para adaptarse a consumidores. Claro. Ya les digo, porque hay ese criterio, ¿no? Preferible me compro un carro nuevo antes que un usado. Bien. Es que antes los menos 5 años decían los mayores. Claro, y ahora los chinos están manejando varios años de garantía y alto kilometraje también como garantía, ¿no? Bueno, pero en este tema de las garantías también es otro mundo. Sí. Bueno, continuemos. El día de ayer les había hablado de que, o no les hablé más bien dicho, vamos a hacer un pequeño receso de 10 a 10 y cuarto. ¿Sí? Porque darles 4 horas seguidas de clase es cansado y les habla también. 4 horas. Pero a veces sí me ha tocado dar jornadas maratónicas. En los cursos de los cuarteles en la DIRMOV, a veces me programaban de 8 a 2 de la tarde, 6 horas de seguido, imagínense. De contra cansado, entonces me tocaba hacer 2 recesos. Pero aquí 4 horas seguidas, pues hagamos un receso de 15 minutos. De 10 a 10 y cuarto. Como lo hicimos el día de ayer también, ¿no? Sí, pero eso que quede. Bien. Entonces, miren, el pistón sube comprimiendo la mezcla de aire y combustible, elevando su presión y su temperatura, ¿sí? Con las válvulas de inicio y escape cerradas. Y fíjense, unos grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, por finalizar la carrera de compresión, se produce lo que vemos aquí en el gráfico, la chispa. A esto le vamos a llamar con la siglas AE, adelanto al encendido. Que aquí le vamos a produce producir esta sincronicidad de la chispa? ¿Por el mando central, desde el mando central del vehículo se da esa chispa, esa sincronicidad, o cómo? ya, todo depende del sistema de encendido que tenga en el motor. Vehículos antiguitos tenemos un distribuidor. Si es un motor de 4 cilindros, tenemos en el eje del distribuidor tenemos 4 levas, es decir, en un giro del eje del distribuidor se abren y se cierran los platinos o contactos 4 veces. Entonces, cada vez que se abre el platino, ¿sí?, que ya hemos de ver, deja de circular corriente en el circuito primario de la bobina y se induce alto voltaje en el circuito secundario. Eso es en base a la ley de Faraday, a la ley de Lenz, que ya hemos de ver. Pero se induce alto voltaje. Así que cada vez que el platino se abre, salta la chispa. Entonces, por eso en esos motores, cuando usted saca el distribuidor, tiene que hacer un proceso de sincronización o puesta a punto del distribuidor. Si es que tiene un distribuidor con piñones de diferente montaje, pero hay distribuidores de una sola posición de montaje, entonces no necesita hacer ese procedimiento. Eso lo vamos a hacer en el segundo módulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el segundo módulo explicamos el día de ayer que ustedes lo van a desarmar completamente el motor. Pues van a aprender a sincronizar el distribuidor, tanto de platinos como de sistemas de encendido electrónicos, y también vamos a ver en los que no tienen distribuidor, en los modernos. ¿Quién controla el instante en el salto de chispa? Es decir, quien abre y cierra el circuito primario de las bobinas individuales es la unidad electrónica del sistema de inyección en base a un sensor de posición del árbol de levas que le determina cuándo cada uno de los pistones están en punto muerto superior en la carrera de compresión. ¿Cómo se llama ese sensor? CMP, Camshaft Position Sensor. ¿Sí? Así como hemos de ver que hay vehículos de inyección que no tienen CMP sino solo CKP, pero en la rueda fónica del CKP hay 2 dientes faltantes donde varía la señal, y esa variación en la señal la interpreta la unidad electrónica como que el primer pistón esté en punto muerto superior en compresión para el salto de la chispa. ¿Sí? Es decir, la unidad electrónica en base a un sensor determina cuándo desactivarles a las bobinas para que salte la chispa. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir,
En el un caso es un sistema mecánico, electromecánico, y en el otro caso es un sistema electrónico. Ahora la pregunta es, ¿cuál será más eficiente? Obviamente que el electrónico, porque si tengo en el distribuidor platinos que se abren por la acción de una leva y se cierran por la acción de un resorte, esos platinos se desgastan, ese resorte pierde tensión, esa leva se desgasta, ¿sí? Entonces va a haber, con el desgaste va a haber variación. En cambio, al tener un sensor y un actuador, pues no son elementos mecánicos, sino son elementos electrónicos, sujetos, más bien dicho, donde se elimina un posible desgaste mecánico que puede haber por el funcionamiento del elemento como tal. El CMP sería totalmente electrónico. Bueno, el CMP puede ser de tipo inductivo, de efecto Hall o de efecto O, ¿sí? Pero son electrónicos los que tengan, ¿sí? Eso vamos a ver la parte básica en los sistemas de inyección, cuando veamos el sistema de alimentación por carburador y por inyección. Obviamente no vamos a entrar en mucho detalle en esos sistemas porque no es un curso de inyección, ¿sí? Pero necesitan saber la parte básica, ¿no? Saber conocer los sensores porque deben desconectarlos del momento en que van a desmontar el motor, ¿cierto? ¿Sí? Así como en el día de la práctica deben saber qué precauciones hay que tomar en cuenta cuando se va a medir la compresión en un motor a inyección, lo que posiblemente en un motor a carburador no tenga que hacer ninguna precaución, ¿no? Porque ya en la inyección ya tiene sistemas electrónicos que pueden generarse daños en sus elementos cuando usted no toma las precauciones debidas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo conveniente será no correr riesgos, ¿sí? Porque a veces yo he tenido el caso que me dice, profe, yo he hecho eso siempre y no pasa nada. Qué bueno, eso significa que la unidad electrónica tiene un sistema de protección para ese pico de voltaje que se generó cuando dejó un cable suelto. Pero ¿cómo yo puedo saber que el Toyota, que el Mazda, que el Nissan, que el BM, la unidad electrónica trae protección, trae un fusible para un cortocircuito, ¿no es cierto? O trae un sistema de protección interno a los picos de voltaje? Entonces lo conveniente será no correr riesgo en ninguno, ¿sí? O sea, lo peor que puede hacer usted es decir, no pasa nada, ¿no? Hay que tener cuidado porque y eso es costos, ¿no? ¿Sí? Eso es costo. Imagínense que por que se gane usted 10, 20 dólares en medir la presión de compresión de cilindro, que se le queme una unidad electrónica que controla, ¿sí? No totalmente, pero la parte de lo que es el sistema de encendido sí, es decir, ya no hay chispas después de haberle medido la compresión y el motor no se prende, ¿sí? Simplemente lo que tiene que hacer es desconectar las bobinas o las monobobinas, ¿no? En este caso, si hay bobinas individuales, ahí tiene que sacar las bobinas para poder sacar la bujía, ¿no? Pero si es un sistema de chispa perdida, ahí sí corre ese riesgo, ¿no? Entonces desconecte las bobinas, listo, ¿no? En el sistema de chispa perdida. Así como también desconecte el fusible o el relé de la bomba para que no haya inyección de combustible en arranque, para que no pase esa gasolina inyectada entre los pistones, rines y cilindros a diluir el aceite, ¿no? Claro que es en una mínima cantidad, pero le deteriora, ¿no? Esas recomendaciones y algunas más las vamos a ver en la práctica, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, aquí 10 grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior por finalizar la carrera de compresión se produce ignición o encendido. Ahí le hemos puesto con la letra AE, la letra E, el adelanto del encendido. Entonces, aquí empieza compresión. ¿Sí? ¿Hasta cuánto? Trazamos aquí un ángulo de, esto es de 10 grados, lo que teníamos en el gráfico, ¿no? Es el adelanto al encendido, el instante en el que salta la chispa. Miren, aquí ya no salta la chispa en punto muerto superior, sino antes, ¿no? 10 grados antes. ¿Sí? Esto viene a ser compresión. ¿Sí?
produce la chispa, el pistón llega al punto muerto superior, empieza a descender y se produce ¿qué? El trabajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? La presión máxima de combustión se obtiene en ese punto que le obliga al pistón a descender. ¿Sí? A descender, generando el trabajo. Las válvulas siguen cerradas, miren. Y unos grados antes de que el pistón llegue al punto muerto inferior, miren, aquí no llega todavía, ¿sí? No llega el cigüeñal, se produce el adelanto. Entonces aquí le vamos a poner que es de 12 grados ese adelanto. Adelanto a la apertura de la válvula de escape. ¿Sí? Vemos aquí en la rampa de apertura de la leva y empieza a empujarle al taqueo propulsor, varilla de empuje, balancín y empieza a abrirle a la válvula de escape. ¿Sí? Calculemos ahora cuánto, bueno, pongamos primero qué significa AE, o a veces está en los libros, está en vez de AE, está la letra P y la letra E, PE, será puntos de encendido. ¿Sí? Aquí vamos a indicar que es adelanto al salto de chispa. ¿Sí? El salto de chispa. Aquí tiene que ser una chispa de alto voltaje. Sistemas convencionales, 15.000 voltios. En los sistemas que tenemos actuales, de bobinas individuales controladas por la unidad electrónica del sistema de inyección, pues tranquilamente el voltaje con el que salta la chispa debe ser de 40.000 voltios. Tiene que ser alto voltaje para que supere la presión interna de compresión. ¿Sí? Para eso tiene que ser de alto voltaje. Y mientras más voltaje tenga, la explosión va a ser más fuerte y se va a quemar todo el combustible. En otras palabras, la calidad de la chispa es fundamental para el rendimiento del motor y las emisiones de gases en el escape. Por eso es que cuando las bujías están desgastadas, ¿sí?, consume más combustible porque salta una chispa muy débil, porque hay mayor distancia disruptiva y necesita más voltaje, pero la bobina ya no le da más voltaje, entonces sigue saltando una chispa en esa distancia disruptiva mayor por el desgaste de las bujías, entonces no quema todo el combustible y los niveles de hidrocarburos no combustionados en el gas de escape se disparan. Puede ser que no pase la revisión vehicular por el tema de bujías malas o cables en mal estado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Va a medirse los gases en la revisión y le sale hidrocarburos en alta o en baja fuera de los parámetros. ¿Sí? Por las bujías. O porque de pronto la bujía tiene un grado térmico no adecuado y trabaja más fría la bujía. ¿Sí? Igual debemos de tener una clase, cuando veamos temas de encendido, vamos a ver un tema exclusivo solo de bujía. ¿Sí? Bien. Eso ha pasado hasta en carros nuevos. Claro. ¿Y cuál sería el problema? Las bujías en mal estado, o el filtro de aire sucio, o el catalizador no está funcionando eficientemente. Pero tiene en cuenta que son carros nuevos. Teniendo en cuenta que son carros nuevos. Claro, ¿qué podría estar ¿Ya? sucio el catalizador? No creo que esté sucio porque son nuevos. Bujías o cables, no creo que estén Bueno, mal. de hecho puede venir con defecto, pues. Hay gente que lava los motores. y queda O sea, aquí. bueno, ¿usted se refiere a salió del concesionario y enseguidita fue a la revisión o No, más o menos? pasó unos 5 meses ya. Y así ¿Pero fue. qué kilometraje tiene el vehículo? No creo que tenga más de unos 100 o 200. Ah, bien. Pero hablemos con 100.000 kilómetros, ya es necesario cambiar las bujías. Claro. Solamente si haya puesto bujías de oro paladio para que no haya cambiado los 100.000 kilómetros. Pero si ponen las convencionales, las de níquel con cobre embutido, se cambia cada 20.000 kilómetros. Si ponen las de platino, dura entre 30 y 40.000 kilómetros. Si ponen las de iridio, cada 50.000.
Pero si ponen las de oro paladio, cada 100.000. Pero de fábrica no va a venir con esas bujías. Claro. Entonces no podemos decir que un carro con 100.000 kilómetros es un carro nuevo. No se le ha dado mantenimiento. Con 100.000 kilómetros el filtro de aire y el filtro de combustible va a estar sucio. Posiblemente se utilizó gasolina extra, los inyectores están tapados. El catalizador está ya dañado por utilizar gasolina extra. Por el plomo de la gasolina le tapó en el catalizador. Claro. O sea, yo pensé que usted me decía, sale del concesionario y fue a la revisión. Ese es un vehículo nuevo. Pero no hay que descartar el hecho de que puede venir con defecto los cables de bujías. O puede venir con defecto las bujías, porque las bujías normalmente a los fabricantes, a excepción de lo que yo conozco, Nippon Denso, que es una bujía japonesa, hace control de calidad por unidad, no por lote. La mayoría de fabricantes de bujías hacen el control de calidad por lote, es decir, de las 10.000 bujías que se fabrica en este día, se coge 100, y a esas 100 se le hace control de calidad, y se asume que las 9.900 están bien. Yo me he topado con muchísimos casos de defectos de bujías, ¿no? Nuevas. ¿Sí? O pusimos una bujía que no corresponde a la recomendada por el fabricante. Cuando usted habló de que se puede cambiar a bujía de iridio, vamos a decir en un aveo, si hay una nomenclatura. Claro, tiene que ver no solamente las dimensiones, que es fundamental, tiene que ver el grado térmico de la bujía, es decir, la capacidad de disipar el calor que se produce en la combustión, ¿sí? Para que la bujía se mantenga dentro de un rango de óptimo de trabajo que es entre 450 y 850. Si trabaja más caliente la bujía, se funden los electrodos. Si trabaja más fría, la bujía se carboniza. Pero esa relación de compresión, ese grado térmico de la bujía, debe estar en función de la relación de compresión del motor, debe estar en función de las revoluciones por minuto que alcanza ese motor. Entonces el fabricante, después de una serie de pruebas, dice, muy bien, para este motor es una BP4ES, hablando en NGK. Para este motor una BP5ES, para este motor una BP6ES. Entonces es la que le recomienda el fabricante. Pero si usted va a comprar una BP4 y no hay, y el que le vende le dice, tengo en Champion, tengo en NGK, tengo en ND, tengo en Bosch, o cualquier marca, ¿cómo sabe que usted es el mismo grado térmico? Entonces, le pone una bujía más fría cuando necesita una bujía más caliente, o viceversa. Entonces, el consumo, las emisiones va a verse afectado porque no se puso la bujía recomendada por el fabricante. ¿Sí? ¿De acuerdo? No sé si ahí estamos más claros. Con 100.000 kilómetros no es, con 20.000, 30.000 kilómetros no es un vehículo nuevo. ¿Sí? Que sí puede hacer casos, ¿no? Que no pase. ¿Sí? A veces sucede que viene de fábrica con defectos, ¿no? ¿Sí? A veces pasa, ¿no? Puede pasar. ¿Sí? ¿De acuerdo? No sé si ahí estamos más claros. No. Ya, perfecto. Bien. Entonces, vamos a calcular cuánto dura compresión. ¿Cuánto duraría compresión? ¿Qué tomamos en cuenta? 180 minutos. Tomamos como referencia de aquí a acá, mire. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto tengo? 180. Le tengo que restar el retraso al cierre de admisión, ¿verdad? Le resto y le resto el adelanto al encendido. Reemplazando sería 180 menos 10 y menos 10. ¿Cuánto me da? 160. Ya no dura 180, ¿no? Dura 160. Esos valores ¿Influirán algo en el rendimiento del motor? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el ingreso de mezcla ni con la salida de los gases. ¿Sí? Para decir que como dura menos 160 hay una deficiencia en el llenado del cilindro, porque no tiene que ver con el llenado ni con la salida de los gases. ¿Sí? Entonces, miren, el pistón sigue bajando y cuando el pistón esté en punto muerto inferior,
vemos que la válvula de escape está parcialmente abierta, ¿cierto? Entonces apenas empiece a subir, ya va a expulsar los gases quemados, mira, ¿sí? Y la válvula sigue abriéndose más. Ahí tenemos la máxima apertura de la válvula, como vemos, ¿sí? El pistón sigue subiendo, sigue expulsando, ahora la válvula empieza a cerrarse, se cierra, ¿sí? Y miren, el pistón llega al punto muerto superior, finalizando escape, y la válvula de admisión todavía no se cierra. La válvula de escape, perdón, no se cierra. Miren, aquí vemos que no se cierra todavía. ¿Cuándo se cierra? Unos grados después. En este caso vamos a poner como ejemplo aquí que se cierra 16 grados. Profe, esos grados dicen que dependían de cada modelo, ¿verdad? Claro, cada fabricante determina los grados adecuados para el funcionamiento óptimo del motor. No siempre van a ser iguales, tío, coincidió, ¿verdad? Y aquí- No, aquí coincidió nada más, pero no siempre es igual. Son valores que los estoy poniendo así nada más. Pero usted va a buscar los manuales y ahí tiene los datos del fabricante del motor. Ahora, estos ángulos no pueden variar, estos valores no pueden variar, porque estos valores vienen dados por la ubicación de las levas sobre el eje de levas. Hagan de cuenta que este es el eje de levas y aquí tenemos la leva. Entonces, va a variar si la leva está en esta posición o esta posición o esta posición. Esto ya no podemos variar, eso ya viene de fábrica. A no ser que pongamos un cigüeñal con valores, un eje de levas con valores modificados. Pero los de serie siempre vienen con valores de estándar. Cuando reemplace usted en un eje de levas, en el segundo módulo vamos a ver, vamos a comprobar altura de las levas, desgaste en las levas, pandeo del eje de levas y determinar si es o no necesario cambiar. Entonces, si hay que cambiar, hay que comprar un árbol de levas con las mismas especificaciones. ¿Se puede poner uno modificado? Porque Claro, si venden levas valores modificados. ¿Qué pasa cuando modifica? Pues tiene el problema de que en ralentí tiene un funcionamiento inestable, vibra mucho, quiere apagarse, pero pasa cierto régimen de revoluciones y se dispara el torque. Pero ya estamos hablando de modificación de un motor para competencia, sea para pista o sea para rally, ¿no? ¿Sí? Pero en cambio en uno de serie usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque se le va a apagar cada rato, va a tener un funcionamiento inestable, va a vibrar mucho, ¿sí? Pero si hay una variación de estos ángulos bajo cierto régimen de revoluciones con los llamados BBT, BBT, BBTI, que vamos a ver más adelante. Ahí sí varían estos valores, pero bajo cierto régimen de revoluciones, a través de un sistema de control electrónico, comandando sistemas hidráulico-mecánicos, para hacer que el eje de leva se gire y estos ángulos varíen. ¿Sí? Ahí sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos enfocados en el ciclo práctico. Entonces, si graficamos aquí, la explosión sería de esta manera. Explosión, carrera descendente. ¿Sí? En este caso hemos dicho que este ángulo era de ¿cuánto? El adelanto de la apertura de escape, 12. 12 grados. 12 grados. 12 grados. ¿Sí? Esto es adelanto a la apertura de la válvula de ¿Qué escape. dice? Eso es lo máximo. Y aquí tendríamos esto es escape, carrera ascendente, aquí retraso al cierre de escape,
que en este caso dijimos es un ángulo de ¿cuánto? 12 grados pusimos. 16. O 16. 16. Eso. Entonces vamos a poner la nomenclatura. Esto sería adelanto a la apertura de la válvula de escape RCE, retraso al cierre de la válvula de escape. ¿Sí? Entonces ahora vamos a calcular cuánto dura explosión, igual gráficamente, ¿no? Para explosión, miren lo que está aquí de color rojo. Tendría que sumarle adelanto al encendido, ¿verdad? Adelanto al encendido más, de aquí a acá tengo ¿cuánto? 180. Y tengo que restarle el adelanto a la apertura de escape. Menos adelanto a la apertura de escape. Reemplazando valores, adelanto al encendido 10 grados, más 180, menos 12 grados. ¿Cuánto me da? 178, ¿no? ¿Sí? 178 grados. ¿Sí, no? Sí. Ya. Dura menos de 180, ¿no? Pero igual la explosión no tiene que ver ni con el ingreso ni salida de gas. Entonces, no va a influir en el rendimiento del motor. Y finalmente calcularíamos escape. Escape que tendríamos que sumar adelanto a la apertura de la válvula de escape más 180 y más retraso al cierre de escape, ¿no? Es decir, este ángulo de aquí a acá 180 y más el retraso al cierre de escape, que es 16. Entonces sería 12 grados más 180 más 16. ¿Cuánto me da esto? Sería 208, ¿no? 208 grados. Ya no dura 180, ¿no? Dura más y con eso tenemos una mayor y mejor evacuación de los gases. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profesor, disculpe, la fórmula de la explosión sería AE, adelanto al encendido, más 180, más AAE, adelanto a la apertura. Sí. ¿No? Me equivoco, me faltó una E. Ah, Perfecto. AE. Más adelanto a la apertura de la válvula de escape. Ah, Perdón, más, no más, menos. bien. Tiene que restar esto, ¿no? Este ángulo. Tiene que restar. En el gráfico lo vemos. ¿Sí? Entonces, para finalizar el diagrama de mando, pues hacemos una proyección y regresando acá, regresamos acá. Sí, miren, aquí hacemos esto y esto. Proyectamos el adelanto a la apertura de admisión y retraso al cierre de escape y a esto se le denomina cruce de válvulas. O se le denomina también como traslape o también como traslapo. Se le denomina también solape o solapo. ¿Sí? A este ángulo, ¿no? El adelanto a la apertura de la válvula de admisión y retraso al cierre de escape, del cruce de válvulas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ponerle acá cruce de válvulas. Para calcular el ángulo del cruce de válvulas, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar adelanto a la apertura de admisión más el retraso al cierre de escape.
Adelanto de la apertura de admisión es 14 grados y el retraso del cierre de escape es 16 grados. El traslape o cruce de válvulas es de 30 grados. ¿Ya? Pero fíjese, cuando el pistón está en punto muerto superior, finalizando escape y por iniciar admisión, las dos válvulas de admisión y escape están ligeramente abiertas, ¿cierto? Entonces, con esto se consigue que la mezcla de aire y combustible sin quemar ingrese a la cámara de combustión, que la mezcla de aire y combustible sin quemar es más pesada, y al ingresar expulsa a los gases quemados de la cámara de combustión, que son con menos peso, y los expulsa a través de la válvula de admisión y escape. Con esto se consigue lo que se llama el barrido de los gases de escape de la cámara de combustión, que no pudieron salir por el ascenso del pistón. ¿Sí? Para eso es el Ya no se proceso. mezclaría, ¿verdad? ¿Perdón? Cuando ya baje, como usted dice que es más denso, ya no se mezclaría. Ya no, porque ya está produciéndose la admisión. Ya. Pero obviamente la inercia con la que ingresa la mezcla empuja los gases quemados, pero también sale una parte de la mezcla, ¿no? ¿Sí? Por eso es que en un motor, así sea nuevo, no puede tenerse en el gas de escape 0 partes por millón de hidrocarburos no combustionados. Siempre tiene una mínima cantidad por la fuga en cruce de válvulas. ¿Cuál es esa cantidad? Es mínima la cantidad. ¿Sí? Que por eso es que se utiliza, ya vamos a hablar de la química de la combustión, debe utilizarse un catalizador de 3 vías para, a través de procesos de oxidación y reducción, que ya vamos a hablar, hacer que el HC se haga vapor de agua y dióxido de carbono en el catalizador, ¿sí? Para reducir los niveles de HC y los niveles de NOx y de, en este caso, de monóxido de carbono, si es que es un catalizador de 3 vías para 3 gases. ¿Sí? Señores, antes de salir al receso, ¿sí? Bueno, quiero que ahí el día de ayer se presentaron indicándonos la edad, ¿cómo es? La formación que tienen y la experiencia que tienen en el campo automotriz. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer. Pero antes de hacerlo, entonces ese es el objetivo, es la ventaja de cruce de válvulas, ¿cierto?